Pensaba hacer una breve introducción hablando de la película que supongo que ya habréis visto, Las Invisibles, destacando las cuestiones que creo que tienen que ver, pues una película así como un poco en algunos aspectos idealizada y un poco lejos, ¿no? En algunos aspectos, pero en otros, que son los que destacaré, tocan bastante cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Por eso seleccionamos esta película. Haré una breve introducción, simplemente señalando estos aspectos, después un poco para calentar motores, ¿no? Después os pasaré la palabra a vosotras y vosotros con la cuestión de las controversias, podemos ir hablando, y al final me gustaría hacer como una especie de recorrido breve también, pero que recoja algunos aspectos que tengan que ver con el paternalismo o el antipaternalismo que vemos en los profesionales de servicios sociales, ¿de acuerdo? Y que servirá para cerrar estas dos sesiones porque recogen aspectos que para mí son los que, dan en el clavo y son los que me interesa mucho destacar, ¿de acuerdo? En cuanto a la película, como el otro día, si tenéis alguna cuestión, levantáis la mano y pedís intervención. Y Miguel, si me puedes ayudar en este sentido, porque yo no veo a todo el mundo y quizás no esté pendiente del aula, ¿eh? Entonces, si me puedes hacer un poco de moderador, me harás un favor. Y me vais interrumpiendo y vamos hablando, porque me parece que lo interesante es poder crear un diálogo, ¿no? Y más haciéndolo así a distancia. Entonces, en la película y al inicio sale la cuestión de esta trabajadora social llamando a los teléfonos, ¿no? Para buscar una casa de acogida urgente para una persona y se está horas, ¿no? Ahí llamando a teléfonos que no contestan. Esto es una realidad, ¿no? Dijéramos ahí muy pocos, no sé si es personal o es cómo está el sistema, pero realmente en los servicios sociales donde yo atiendo, en Barcelona, cuesta mucho llamar al teléfono, ¿no? O sea, que lo cojan. Además, lo han establecido en un sistema de centralita para toda la ciudad. Eh, Como un call center, dijéramos, a lo cual, pues bueno, simplemente cogen la llamada y pasan un correo al profesional diciéndole que tal persona ha llamado o ha pedido, o bueno, dan visita también, ¿no? ¿Qué tenemos? Que hasta ahora, además, era un teléfono de pago. No era un 902, pero era un teléfono de pago, con lo cual las personas que tienen dificultades, ¿no? en llegar a fin de mes o en pagar el teléfono simplemente, a más dificultad ¿no? económica, pues menos rato se pueden pasar ahí llamando. Ahora, por suerte, a partir del COVID lo han hecho gratuito, que dices, bueno, menos mal, ¿no? Otra cosa que vemos en la película es que nos dedicamos a hacer cosas que luego las personas que atendemos nos siguen, ¿no? Por ejemplo, en la película sale la cuestión de que le busca habitación, ¿no? A la persona esta, cuesta mucho encontrarle una habitación, entiendo que de alquiler, y cuando la tiene, la deja porque está lejos. ¿Recordáis esta escena de esta señora? Entonces, piensan que, ¿cómo se interpreta esto, ¿no? A la persona que, bueno, se dice que no se puede seguir ayudándola, que hay un comentario por ahí como que dijéramos, hay algo del no poder de las personas, cuando las personas no pueden hacer algo o no quieren, bueno, más bien no pueden, se ve desde la cuestión de la voluntad, ¿no? O sea, es que no le da la gana hacer. Bueno, es que igual no puede, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo podemos ponernos en el lugar del otro y pensar desde dónde hace el otro las cuestiones. Y en esta película sale que la mujer, a la razón de por qué no va a la habitación, explica que le duelen los pies, porque la habitación queda muy lejos del recurso este asistencial, ¿no? Entonces ella dice que le duelen mucho los pies, que está sola y luego añade, no estoy acostumbrada a estar sola.
Con lo cual, lo que vemos es que la trabajadora social se ha puesto como loca ahí a buscarle una habitación a esta señora y la señora no puede estar sola porque tiene una dificultad especial en eso. Entonces, no es cuestión de que le duelen los pies, sino es cuestión de que ella le puede buscar habitaciones bien cerca también. Seguramente saldrá de ellas. Esto lo vemos mucho en casas de acogida, ¿no? O cuando se hacen, por ejemplo, recuerdo una chica que vivía con su familia, una señora, y había agresiones dentro de la familia, ¿eh? O sea, su madre, sus hermanos, tal, le hacían la vida imposible. Se le buscó un piso de inclusión para ella y su hija y duró nada y menos. Un piso de inclusión es un piso donde poder estar con su hija y, bueno, y adquirir cierta autonomía. Duró mucho, muy poco en el piso. ¿Por qué? Porque, y se volvió con la madre y con la familia, porque había algo de lo que no se contempló en ese momento, porque no se sabe, por lo que sea, no lo cuestiono, que se le tenga que dar plaza en ese piso, pero realmente luego eso es leído como no ha querido el piso de inclusión, cuando en realidad es que hay unos vínculos familiares con violencia o sin violencia que son difíciles de romper. Entonces, en esto lo uno a la necesidad de poder, a lo que salía en la otra, en el seminario anterior, ¿no? Que es entender en qué situación está el otro, en qué podernos poner a mirarlo no desde nuestros parámetros bienestantes, ¿no? De trabajadoras o educadoras sociales, sino desde los parámetros que guían la actuación de esa persona o que guían en lo que está metida, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la trabajadora social en la película? Pues yo ya le he dado habitación, a partir de ahí no puedo hacer nada, ¿no? Yo ya le he dado el recurso, a partir de ahí, si ella se niega, yo ya aquí cierro. Cuando aparece la otra compañera que dice, bueno, pero ahora es cuando hay que estar más, o más, ¿no? Hay que estar más presente. ¿Por qué? Porque justamente ha habido ahí un movimiento y la persona quizás en ese movimiento esté como más fragilizada, ¿no? Porque se encuentra con su propia frustración o pues se encuentra con que igual ella ha pedido una habitación para ella sola y cuando se da con la dura realidad se da cuenta de que no puede estar sola. Eso es un movimiento que muchas veces hay que trabajarlo desde, bueno, desde ponerlo sobre la mesa, ¿no? Quizás lo que te pasa a ti es que no puedes estar sola, entonces habrá que ver en qué recurso o en qué, cómo miramos hacia el futuro, ¿no? En albergues o en habitaciones o tal, en las que puedas estar acompañada. Bueno, eh, otra cuestión que sale es la acogida urgente de los sin techo en los que no hay sitio, en los que hay que esperar. Eso también pasa, ¿eh? Tenemos situaciones que dices, pues si es urgente, ¿no? Porque alguien no tiene dónde dormir esa noche. Bueno, pues todo lo urgente está colapsado. En Barcelona hay los pisos de emergencias que están pensados para las familias cuando hay un desahucio, ¿no? Cuando esto de que lo vemos por la tele, los desahucios y luego servicios sociales ayudará. Bueno, servicios sociales ayudará si tiene los medios. Hace unos años, más o menos, se podía ir solventando. Ahora es inabastable los desahucios. No hay recursos suficientes como para poder dar respuesta a todas las personas que son desahuciadas. No entraremos aquí, pero hay todo un tema de políticas y de fondos buitre, etcétera, etcétera, que están arrasando, ¿no? Con el tema de vivienda. Entonces, bueno, estos pisos que antes que se llamaban de emergencia, ¿no? Y que podía haber una espera de un mes para una familia, no sé si lo comenté en el anterior seminario, ahora están en 3 años la lista de espera. Entonces vemos que hasta los recursos de urgencias nada, ¿no? No cubren las urgencias. Hay otra cuestión que se da en la película, eh, que es la idea de cierto, dijéramos, proteccionismo, cuando hay la cuestión de
el cuestionamiento de este albergue, ¿no? Porque es poco productivo, porque es poco eficiente, porque solo un 4% de las acogidas han conseguido reinsertarse. Un poco esto es lo que está en juego, ¿no? Argumentan cuestiones como que generan dependencia, la casita esta acogedora genera dependencia, que se aleja de los procesos de reinserción, que les consienten demasiado, por eso se quedan en la casa y no se van, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es cómo miramos, esto también pasa, los recursos, en cuestiones la idea de que lo que tenemos que hacer es generar autonomía y que se vayan pronto las personas, ¿no? Que se alejen de nuestros servicios, que dejen de ser atendidas. Exacto, y esa idea está mucho en servicios Mm. sociales. ¿M? Le doy una pequeña ayuda, le hago una intervención de un año y venga, a otro caso. Y hay que entender que hay personas que necesitan un sostén continuado, que no es cuestión de, no es como, como alguien que tiene una enfermedad crónica, pues dependerá de unas medicaciones y de una asistencia médica a lo largo de los años, ¿no? Si a mí ahora me diagnostican cualquier enfermedad que me genera una, ¿no? Que es crónica, pues a partir de ahora y en un futuro seguramente deberé, ¿no? Tratarme de esto, tener unos medicamentos, acudir al médico a largo plazo. Esto en servicios sociales se lee como una de dos, o los profesionales trabajamos mal o la familia no hace ningún cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues no hace ningún cambio, será porque no puede hacer ningún cambio, porque igual hay una rigidez subjetiva, porque hay una discapacidad, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante señalar, habrá familias y personas que podrán dejarnos de ver en un año o en dos o en tres, y habrá familias que necesitarán, ¿no? Y tenemos unos expedientes así de gordos que necesitarán atención durante toda la vida. Y después, además, se pasa de generación en generación. Y esto creo que, a ver, mmm, no es, no, dijéramos, nos tendremos que alejar del ideal, ¿no? Y poder atender lo que realmente hay desde la necesidad de las personas, no desde la nuestra, para sentirnos bien como profesionales, ¿no? Ahí habría que diferenciar la complejidad del caso, ¿no? Porque estamos hablando cuando yo hablo de las familias atendidas a largo plazo en servicios sociales, son familias con altas dificultades y con alta complejidad, ¿de acuerdo? Eso significa eh, estructuras de violencia, ¿vale? O sea, unas cuestiones que igual, no digo que no se puedan abordar desde otros lugares, pero sí que, bueno, se necesita de la pública, por decirlo de alguna manera. Eso no quita que para mí la línea, y más ahora, es toda la intervención en red y comunitaria, ¿no? Que en el otro seminario no hablamos mucho de la vertiente comunitaria. Es vital, porque lo que no puede ser es tener unos sistemas públicos burocratizados y lejos de la realidad como los que tenemos ahora, ¿eh? Nosotras atendemos de nuestro despacho y prácticamente no podemos salir al barrio a trabajar con las personas, que no podemos. Entonces, es una cuestión de lucha en la que estamos y de que por ahí las políticas parece que van hacia aquí. Lo digo entre comitas porque las políticas a veces más bien tienden a ir a la comunitaria para recoger algo que desde la pública no se puede hacer. Pero yo lo veo más como intervención en esta cuestión de, desde los servicios sociales, poder salir, extender brazos y líneas de colaboración con todas las entidades comunitarias de los barrios. Y ahí familias que quizás necesitan unos soportes continuados, se puede hacer una creación de soportes continuados desde el propio barrio, desde la propia comunidad, desde las propias asociaciones, entidades y con las personas, que sean las personas que necesitan del apoyo, que sean ellas las que se pongan a manejar. Esto que digo está tan desmontado, o sea, yo creo que
previo a los servicios sociales, como se entienden ahora, ¿no? De las políticas socialdemócratas, esto estaba de otra manera, quizás más desde el asistencialismo, pero estaba. Vinieron las políticas sociales y democráticas, se destruyó porque el Estado, dijéramos, era el dador de toda protección, y ahora que se desmonta, ahora estamos en un momento un poco en blanco, porque funcionamos con un modelo que no realmente no puede dar respuesta y tampoco tenemos la creación de nada nuevo. Y no, y estamos tan, no sé, de cara a lo que tenemos de atención individual, que no podemos trabajar en otras corrientes. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que la situación actual del virus ha puesto arriba, ha puesto en solfa toda la, dijéramos, es como si viéramos con una lupa lo mal que va todo, o lo mal y la vertiente más individualista a la que no puede dar respuesta, y esto necesitará de unos cambios. El otro día aquí en Cataluña ya salió en el Parlamento, no sé si lo habréis visto, la propuesta de una nueva ley de 4 años para dotar de más recursos a los servicios sociales. Están hablando de soportes psicológicos, bueno, ya veremos cómo lo montan. Dudo que lo monten desde la pública, yo creo que lo montarán más con el tercer sector, pero bueno, sea como sea, si es a ver cómo lo construyen, puede estar, bueno, puede ser un apoyo. Y bueno, hay otra cuestión que quería abrir y es la del trabajo y la búsqueda de trabajo, que sale en la película también, que es cómo dulcifican el currículum vitae, cómo hay estos procesos en los que las personas han estado en prisión, que son amplios periodos en los que no se puede justificar que se ha hecho, ¿no? Hay la cuestión de las jornadas de puertas abiertas, que me hizo mucha gracia, porque es como ese escaparate mercadillo, ¿no? Donde se ponen todas ahí a ver un poco lo que, dijéramos, a destacar lo que pueden hacer, y pensaba que en Barcelona hay una empresa de inserción, bueno, sí, una estructura de inserción laboral que se llama Labora, que hace una cosa similar, que hace es como una fira, como una feria con stands de las empresas que pueden contratar a personas, y hacen como entrevistas allí directas, ¿no? Pasan las personas que están en el programa y van pasando por los diferentes stands a hacer mini entrevistas rápidas para ser seleccionadas. Me lo recordó bastante. Y luego hay esta cuestión de, bueno, cosas divertidas, ¿no? Que van apareciendo, como que el curso para parecer inteligente, que trabajó toda su historia laboral, es que trabajó un día, otra persona, otra tiene depresión, más depresión y no se ha salido de ahí, o la cuestión que le preguntan, ¿qué hacías antes? Y dice, ¿antes de qué? Dice, antes de la calle. O sea que, bueno, hay frases divertidas como que eh, señalan un poco cuando esta cuestión de búsqueda de trabajo a personas que no hay un recorrido previo a nivel laboral ni de estudios y tal, y lo difícil que es, pero también cómo lo que me hace pensar a mí es cómo todo gira en relación a si encuentras trabajo o no, cuando hay personas que lo tienen fatal para encontrar trabajo, y cómo se ve todo desde, ¿no? Si encuentras trabajo también tendrás ingresos y dejarás de ser atendido, cuando la cuestión no va por ahí, y menos ahora y cada vez más en un futuro, dijéramos, cuando faltará trabajo a muchísima población, y serán casi, lo que se está viendo es que serán personas que no podrán trabajar nunca seguramente. Eso, la cuestión es cómo a nivel de políticas se pueden, que por ahí va la renta universal, ¿no? La renta esta universal para todo el mundo, porque vamos hacia aquí a nivel de sociedad. Bueno, otra cuestión desde la violencia cuando la sacan del campamento, ¿no? Que va con la policía y van por la noche bueno, a sacar todas las tiendas. Y bueno, ahora lo vemos en los desahucios, ¿no? En cómo van con la policía, con las familias. Bueno, y en Barcelona ciudad ha habido situaciones de mucha violencia, ¿no? Que han cargado contra las entidades de defensa o contra las propias personas, ¿no?
Mm, Aquí hay que ver, el peligro es, en toda esta cuestión de los desahucios, además, no sé cómo está en el resto de España, en Barcelona obligan, o Cataluña, obligan a los servicios sociales a ir a los desahucios, en la idea de que la familia es desahuciada y servicios sociales recoge a esa familia y se la lleva a algún sitio. Esto es lo que sale por la tele, esto es dijéramos, que vamos, como de película también, porque en realidad no funciona así. En realidad, una persona, una familia sabe que es desahuciada a nivel judicial con tiempo. Servicios sociales lo saben, en principio tienen la obligación los juzgados de comunicarlo y con tiempo se busca una salida a esa familia, que normalmente acostumbra a ser ahora, hoy en día, una pensión, como hablábamos en el otro seminario. Eh, la cuestión es que desde servicios sociales se está pidiendo no ir a los desahucios, porque no tiene ningún sentido ir allí. Sin embargo, yo creo que desde los juzgados y desde las personas que van, Mossos, etcétera, se entiende como un lugar donde va a ir la trabajadora social a calmar el ambiente, ¿no? Estará un poco a calmar las fieras cuando claro, las trabajadoras sociales, todo el colectivo, es que nos queremos salir de esa escena donde tenemos que ir a calmar a las familias, ¿no? Y hay una cuestión de que si se va y se actúa un poco por ir, sin ningún criterio, lo que encontramos es que deshumanizamos absolutamente nuestro trabajo y nos alejamos de lo que es la función. Ese es el peligro. Yo creo que ahora lo hablaremos, ¿no? También en las controversias que planteéis, pero que ojito con separarnos de esta cuestión bueno, del atender desde la humanización, básicamente. Yo creo que esto, planteemos lo que planteemos, es una brújula en nuestro trabajo, ¿no? El ver que estamos atendiendo a personas con unas necesidades y que no estamos, la idea es que desde servicios sociales no se puede trabajar solos, desde un despacho no se puede y hay que contar con el resto de profesionales y con la comunidad. Una de las cosas que en la película me ha dado en la cabeza, hasta dónde tenemos que implicarnos o hasta dónde llega nuestro papel como educadores sociales, a dónde tenemos que poner el límite también un poco para conservarnos nosotros como personas. Porque hay momentos que la trabajadora social pues incluso va a llevarlo a las nóminas falsas para que le den el trabajo, y se frustra obviamente porque la voluntaria que también coge cosas de su casa para llevarlo al centro de día. Entonces, esto es una cosa, bueno, que me parece interesante hablar y debatir y es una controversia, bueno, para mí importante. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál sería tu punto de vista? Yo creo que se tiene que poner un límite, Ujú. porque nos tenemos que porque aunque sea vocacional, obviamente ese trabajo es un trabajo y también nos tenemos que preservar como personas y como individuos que tenemos problemas, emociones y que si mezclamos y no ponemos una frontera desde donde que es nuestro trabajo y nuestro terreno personal, puede ser muy peligroso bueno, o tener dificultades nosotros también para hacer, bueno, para nosotros Sí. desarrollarnos como personas. Por ejemplo, el caso del partido de fútbol, que es una tontería, pero es su tiempo libre cuando está sus amigos y para reinsertar la mujer la lleva a hacer de árbitro y es el momento que ella como persona, aparte de trabajadora o de educadora social, entonces yo creo que es importante poner un límite y es muy difícil saber dónde pones ese límite. Y a mí donde yo trabajo, que trabajo en un CRAE, a veces me cuesta con los niños de, ostras, ahora pues mira, le compraría un helado con mi dinero. O vamos a hacer una actividad y me dice, me gusta mucho esto y tengo que saber decir, no, no, es mi dinero, el centro tiene recursos, ellos tienen recursos, que obviamente son niños que no les falta de nada en el centro, pero es importante saber dónde, por ejemplo, un día mi pareja me estaba esperando en la puerta y dos niñas querían conocerlo. Y yo dije, no, no, no os dejaré conocerlo porque es mi intimidad, es mi pareja y yo aquí
soy vuestra educadora, soy la Laia y estoy abierta, pero también tengo mi vida que la tengo que preservar. Esta es mi opinión. Yo tengo, perdonad, una pregunta, Laia. ¿En Dime. qué se diferencia eh, con esta cuestión que planteas de los límites con los vínculos o relaciones que trabamos con cualquier persona en nuestras vidas? Es decir, no colocamos límites en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones de familia, en el marco de la pareja o las relaciones afectivas. Es decir, este juego complejo de los límites opera y se da en cualquier marco relacional, porque cuando se trata de una relación que se establece en el marco de la interacción, digamos, profesional, aquí tendemos a escudarnos en ideas como la distancia profesional y demás, que en ocasiones pueden funcionar como subterfugio para no implicarnos. Es decir, ¿por qué lo vemos de manera diferente a la necesidad de colocar límites en cualquier relación que tengamos, más allá de que ésta sea o no profesional? Yo coincido que los límites existen en cualquier vínculo, en cualquier relación, y yo creo que es un poco porque con las situaciones que tratamos son complejas y son emocionalmente difíciles. Entonces supongo que nace un poco el miedo de que te afecte emocionalmente a ti, te lo puedes llevar a casa a dar vueltas. Claro, desde mi punto de vista es complejo emocionalmente. Y yo siempre digo que yo me lo paso pipa, me encanta, pero emocionalmente cansa y carga y entonces a lo mejor nace esta necesidad de remarcar el límite o de poner tu propio escudo, más que nada por ese, que no, para mí no tiene nada que ver implicarse como protegerse a ti como persona. Por eso, porque son situaciones emocionalmente complejas y difíciles. No sé. Sí. Una última nota y ya, pues, Monse, Sí, que algo seguro aquí podrás acercar. Digo, cuando este límite se coloca desde el ocupar un lugar de poder de manera sistemática o por defecto, porque la función, bueno, pues no sé, digamos, nuestro rol como técnicas, ¿no? Bueno, poseedoras además de un determinado saber, etcétera, marca o establece una jerarquía a nivel relacional. Cuando por defecto este es el lugar que ocupamos, yo creo que aquí nos encontramos con un problema, ¿no? Es decir, claro, al claro. final, emocionalmente, la vida es compleja, bueno, hay dolores que debemos poder estar en disposición de tocar de algún modo, ¿no? Y en ese juego complejo creo que la alerta en cuanto bueno, a plantear que las relaciones de poder se mueven ahí y el lugar que ocupamos como técnicas generalmente redunda en esta o ahonda en estas jerarquías, creo que es algo al menos a tener en cuenta. No sé, Monse, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar en qué lugar nos movemos, ¿no? Cuando, a ver, si se trabaja desde un ámbito residencial, yo creo, véase un CRAE, es igual, cualquier tipo de vivienda, ¿no? Es más difícil, porque en un CRAE, por ejemplo, hay niños con mucha dificultad y vulnerabilidad, ¿no? Que es lo que destacabas. Nos colocamos en un lugar, después son 24 horas, 365 días al año. Ahí se juegan cuestiones muy, muy cotidianas, muy que nos mueven a nosotras mismas también, respecto a nuestra adolescencia, nuestra familia, nuestras parejas, nuestra realidad, porque los chavales nos confrontan con cosas. Entonces, creo que la dificultad en un CRAE o en una residencia es muy grande en este sentido, ¿vale? Diferentes, entonces, ahí Miguel, sí que estoy de acuerdo en ti bueno, en la cuestión del poder que se juega también en un CRAE, porque la educadora o educador se tiene que poner en un lugar de
hasta aquí, ¿no? O sea, se ejerce un poder, se ejerce un control ahí. Se puede, no es un mal control ni es un mal poder. Puede serlo o no, en función de cómo nos posicionemos, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí se juega, aparte de la cotidianidad, la extrema vulnerabilidad de los chicos que atendemos o las chicas. Entonces, la cuestión es cómo nos ponemos como educadoras a tratar con esa vulnerabilidad del otro. Porque si lo hacemos desde un lugar paternalista de yo sé lo que te conviene, yo sé lo que te voy a... y tú en mi vida no entras, aquí es donde se juega lo peligroso, porque somos personas igual, o sea, dijéramos, en un ámbito residencial, para mí la cuestión es decir, aquí hay una convivencia, no sois todos iguales, ¿no? Esta cosa de que las normas para todo el mundo igual, pues no, este chico necesita tal cosa y la otra chica necesita tal otra. Y yo voy a atenderte a dar la respuesta porque es un lugar de convivencia y porque yo también me pongo nerviosa y yo como educadora también me canso. Quiero decir, y ahí hay que poner una cuestión de una cierta horizontalidad, ¿no? Diferente es en un lugar como servicios sociales, dijéramos, en una primaria, donde estamos atendiendo muchísima gente, pero muchísima, una detrás de otra, y donde ¿a quién le importa si yo estoy casada, soltera o tengo hijos? ¿Vale? O sea, las personas que yo atiendo no es una cuestión que tenga mucho interés para el otro. Creo que también es difícil, porque si yo me coloco desde una perspectiva muy desde mi subjetividad o desde mi realidad y desde mis vínculos, ¿no? Con la otra persona, no atiendo la realidad de la otra persona. Es lo que decía, cómo me desenfoco. ¿En base a qué? A mi estatus medianamente adecuado, dijéramos, ¿no? Tanto social como económico, como no sé qué, como no sé cuántos, ¿no? Entonces, no se trata de mí, se trata de lo que necesita el otro, de su realidad. Entonces, para mí es un enfocarme, es un foco diferente en un CRAE a una asistencia primaria en la que los vínculos se dan de manera diferente. Y en un tercer sector en los que estamos interviniendo, por ejemplo, como educadores de calle, ¿no? Con adolescentes, la perspectiva será otra. O si estamos trabajando con la comunitaria, los vínculos serán más, dijéramos, desde una cierta, no sé cómo explicarlo, proximidad, horizontalidad, ¿vale? O sea, la proximidad para mí en mi trabajo cuando atiendo no se da en esta cuestión de los vínculos en relación a ¿no? A esto que planteabas tú, del límite de lo mío personal. Ese límite está en cuando lo mío personal dificulta la atención del otro. Entonces, si ponemos el foco en el otro, tengo la mente más, no sé cómo decirlo, más despejada de mis propias, ¿no? De mis propias historias que pueden coincidir o no, pero no es lo importante. No sé si os hace pensar, es para pensar todas estas cosas, ¿eh? Porque realmente nos vamos dando siempre de, ¿no? De morros con cuestiones. Por ahí Marían ha levantado la mano. Sí, yo quería comentar que yo, por ejemplo, trabajo en una ya residencia para personas con discapacidad y, por ejemplo, todo el tema, ¿no? que decíais de la vida personal, de focalizar en el otro y así. Yo, por ejemplo, yo estoy aquí trabajando a la semana, pues mis horarios son de 12 horas. Entonces, yo a veces tengo la necesidad de expresar que, yo qué sé, que hoy, por ejemplo, he llegado tarde, me han multado, ya tenía como, estaba súper cabreada. Si yo llego y me desentiendo de todo eso que me ha pasado e intento focalizar en el otro, se me hace muy difícil porque voy a estar 12 horas aquí. Claro. Entonces, es verdad que es totalmente diferente, ¿no? Un servicio que tú puedes pasar 50.000 personas diferentes a tener una relación y un vínculo diario. Yo he llevado días que yo no he trabajado y he cogido uno o dos de aquí y he dicho, vamos a tomar algo, o me los llevo con mi pareja a dar una vuelta por la playa, porque quieras o no, es que se genera una amistad, es que es así, porque conoces la historia de vida de esas personas, ellos conocen tu historia de vida y incluso te apetece pasar tiempo con esas personas más allá de las 12 horas que trabajas.
Entonces, tengo varios compañeros que, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Por ejemplo, el tema de dar los teléfonos o no, involucrarte fuera o no, pero se respeta bastante lo que hace cada educador y, bueno, más o menos es un poco lo que hacemos aquí. Me parece importante resaltar que aquí no hay fórmulas mágicas, ¿eh? Ni hay, ¿no? Ni hay la cuestión de lo que dijéramos, lo que hay que hacer para todos igual. Quiero decir que depende ¿no? Habrá una residencia como la tuya, Marian, donde las cosas estén mucho más limitadas a nivel institucional, y habrá otras donde las residencias son comunidades de vida para todos y todas, para tanto las personas que viven allí como para las educadoras que de alguna manera, pues también, ¿por qué no? Celebrar cumpleaños juntos, hacerlo con la gente de la comunidad, del barrio, del pueblo, ¿por qué no? Quiero decir, porque al final una ya residencia como la que estás trabajando tú no no está fuera de la comunidad. Y si no, y si esta persona tiene amigos fuera, ¿por qué no hacer una fiesta de cumpleaños con los amigos fuera, contigo, con tu pareja? ¿Por qué no? Porque no es lo que haríamos, como decía Miguel, con otro tipo de relaciones en las que podemos juntar amigos y familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Khadija preguntaba sobre el límite. Yo creo que el límite es la cuestión hasta a la que nos... O sea, el límite sería el que nos dificulte trabajar. Si, ¿no? Si para una ya residencial incluirse en la comunidad, haciendo fiestas de aniversario o tal, es una cuestión positiva para las personas que allí viven, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no hacerlo? Al contrario, es que pienso que es un lugar de vida, es un lugar activo, es un lugar en movimiento. No es un lugar cerrado que tengamos que tener libre de toda interferencia, ¿no? En una burbuja para que las personas no se atendidas no se pongan nerviosas y no sufran. No, es que a veces tenemos la idea de crear pequeñas burbujitas donde todo está absolutamente objetivizado y higienizado, y no es así. O sea, la vida son vínculos, la vida son salir, entrar y es sufrir. Entonces, yo creo que el límite, Khadija, está en lo que no es fácil, pero en el punto en el que nos dificulta, o sea, en el punto en el que dificulta al otro, ese es el límite. Qué interesante, Monse. Y yo quería también, bueno, pues rescatar y destacar esto que planteaba Marian, en el sentido de somos personas que, como cualquier otra, sentimos, padecemos, es decir, que no podemos mantenernos al margen de esto, ¿no? Es decir, que si justo que somos personas que cualquier otra sentimos y padecemos, también se pueden dar escenarios y lugares de los que identificarnos con la otra persona, ¿no? Y a partir de ahí fortalecer el vínculo. Es decir, ¿qué lugares nos reúnen? Yo seré técnica en este recurso en concreto y esta otra persona será usuaria del mismo, pero hay otros elementos que tienen que ver con la vida, que tocan con la vida, que nos pueden reunir y desde ahí se pueden construir vínculos desde los que acompañarnos. Y además ahí nos autorizaremos a aprender al lado del otro, lejos de esta idea de yo soy quien te enseña, yo soy quien sabe lo que te conviene o te interesa, ¿no? Y de fondo, como colocaba también aquí Monse, creo que es fundamental la idea esta de, vale, el límite se encuentra entonces en el momento en el que todo esto pueda dificultar ese acompañamiento, pero no aquello que lo facilite. Sí. Una pequeña intervención para situarme un poco en la línea de lo que Khadija estaba planteando, ¿no? Desde el Practicum 3 y los alumnos, bueno, imagino que el Practicum 2 también, ella habla del código deontológico porque somos muy pesados, ¿no? Desde la parte de la teoría que van trabajando, de plantear el código deontológico como un referente en la práctica, ¿no? Y yo creo que con la conversación que estamos teniendo hoy,
igual están descolocándose, ¿no? Y igual la pregunta de Khadija iba por aquí, ¿no? De, ostras, es que teóricamente me están machacando desde las PACs en la UOC sobre el código deontológico y sobre el respeto de los protocolos, y ahora llegamos aquí, ¿no? Y desde la práctica desituamos todo esto, ¿no? Y yo creo que estamos un poco distorsionados en esto, ¿no? Y yo quería preguntarle a Monse cómo encaja ella toda esta parte que nosotros desde la parte teórica les estamos machacando con los... Pero ¿cuál es el aspecto que choca a nivel teórico? Bueno, Del porque código deontológico, sí. ¿cuál es el aspecto que crees que más controversia? Porque de eso se trata, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? No, ahora pienso, ¿no? En alguna de las actividades que les planteamos trabajar en el Practicum 3, por ejemplo, tienen que plantearse alguno de los códigos, el tema de la profesionalidad, de desvincularse, de este acercamiento, aspectos más personales, lo que comentaba Laia, ¿no? La desvinculación personal como un aspecto de la profesionalidad, ¿no? Que los vemos en el código deontológico, pero después, cuando estás en la práctica, te resbalan un poco, ¿no? Y un poco quería ver, preguntarte, Monse, desde vuestra práctica, ¿no? ¿Cómo posicionáis toda esta teoría, ¿no? ¿Dónde quedan estos protocolos o esta parte más, digamos, jurídica, legal, digamos? No sé. Bueno, es que hay una cuestión, creo, que de lo jurídico legal, o sea, dijéramos, yo cuestiono muchísimo o sea, y hay un punto personal, ¿no? Que es esta despersonalización a nivel profesional. Es que dices, esto, a ver, una cosa es no implicarse, creo que hay que diferenciarlo, ¿no? No ponerse en una situación de implicarte en exceso, de confundirte. Pero despersonalización, a mí me parece que es imposible partir de, o sea, la relación con el otro indica una relación, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que, o sea, para mí lo que entiendo es que en la relación, en el vínculo, es donde yo trabajo. O sea, cuando un chico o un niño o una niña en un CRAE atiende a un educador o una educadora, es porque, igual que un niño atiende o no a su madre o a su padre, es porque hay una demanda de amor ahí, realmente. O sea, el niño hace pipi y hace caca en el orinal porque la mamá se lo pide, ¿no? Y se va a poner contenta. El educador y la educadora, cuando mejor puede trabajar, es cuando realmente es alguien para el niño que atiende. Eso se ve muy bien con la gente, con las personas que atienden, que vienen de suplentes a los CRAES o a las residencias. Al suplente nadie le hace caso, nadie. ¿Por qué? No sé si ha habido aquí alguien que ha hecho suplencias, yo sí. Y eres el último mono. ¿Por qué? Porque no eres nadie para ellos. ¿Cuándo te hacen caso los chicos? ¿Cuándo puedes intervenir? ¿Cuándo puedes poner cierto orden? Cuando significas algo para ellos. Cuando está en juego esa cuestión relacional. ¿De acuerdo? Entonces, trabajar en un CRAE sin vínculos y sin relación es imposible. Imposible. Entonces, la cuestión es cómo entendemos el código deontológico. Y una cuestión para mí es confundirse en los vínculos, es pensar que alguien que atiendo, no sé, no sé cómo decirlo, me necesita y hacer vínculos ahí muy dependientes, porque, perdonar, pero hoy estoy yo y a lo mejor al año que viene me sale otro trabajo y me voy. ¿Y qué pasará de esa persona con la que he creado un vínculo de dependencia? Para mí, cuando el código deontológico dice no trabajar desde esa relación, tiene que ver con eso. Pero aquí cada uno entenderá las cosas como, ¿no? Como su marco teórico registre. No sé.
Karina, si he dado Mm, respuesta. sí, 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 no, no. Y también interesante la idea que dice Miguel aquí, ¿no? Que no existe paradigma liberador que no te permita liberarte de él, ¿no? Yo creo que al final los educadores en la práctica han de tender hacia aquí, ¿no? Sí, mira, yo conozco un centro hace muchísimos años, era un CRA de adolescentes que trabajaban desde esta posición de no vincularse con los chicos y las chicas, en la idea de que eran adolescentes y de que en un año o 2 años se tenían que ir y no podían depender de los vínculos. Se pusieron tan desde esta neutralidad educativa y pedagógica que al final los chicos montaron, eran chicos difíciles, evidentemente, con muchas dificultades, y montaron todo un complot en contra de los educadores y educadoras. Hubo agresiones importantes, muy importantes, de estos chicos a las educadoras y educadores, y finalmente llegaron a quemar el centro. Lo digo porque o sea, hay ciertos riesgos, ¿eh? Riesgos muy importantes en esta cuestión hace muchísimos años, ¿eh? Pero desde estas teorías desde lo neutral, bueno, pues no, los seres humanos nos movemos en la relación y la relación es vital para crecer. Entonces, me parece que ahí yo creo que tenemos que estar atentos y bueno, y entender un código deontológico como algo que ayuda, como una cierta guía, ¿no? Pero con sus matices, diría yo. Desde desde la teoría también, ¿eh? Desde Sí. las teorías educativas, pedagógicas y psicológicas, que tenemos un montón. Perdón, muchos educadores del campo, porque yo me he dedicado sobre todo a infancia, aunque he trabajado en otros ámbitos, hablan de un segundo abandono, porque yo he trabajado mucho con menores que no tienen, no tienen figuras paternas o están fuera, han venido solos. Entonces, el hecho de hacer un vínculo y que es inevitable porque trabajamos con personas y es que o sea, es que es imposible. Y si no pasaría lo mismo que has dicho tú, o sea, la situación está de llevarlo al otro extremo, ¿no? Pero el hecho de que vivan un segundo abandono, ¿no? Hacer un vínculo como porque al final te toman como referente, como una figura paterna o materna, por mucho que tú digas que no es así, porque no está esa figura y al final acabas siendo tú. Y a mí me ha pasado que llegue a cumplir 18 años y yo sea la misma persona que era esa referente la que lo pone de patitas a la calle. Entonces, ¿qué clase de familia soy yo que acaba abandonándolo? Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, no, el poner el límite o no, ¿no? Para eso está el código deontológico, de que el vínculo, que al final, que recordar que tú trabajas, que llega una hora y tú te vas y que no eres la madre de nadie, ¿no? Exacto. O sea, no sé a qué me refiero, porque al final yo recuerdo que un chico nos dijo, ¿y vosotros sois mi familia? ¿Los que me estáis No, haciendo a la calle? no, En el no. sentido de, como que vivimos en un limbo del equilibrio entre lo que, no sé si me explico, siempre estamos como es error y ensayo, ¿no? Constante y no sé, creo que ni es un extremo ni es el otro, pero como que yo siempre sigo buscando la forma correcta de hacer las cosas. Sí, por supuesto, y siempre Cadilla es una tensión, siempre vamos a estar en esa tensión, siempre, de cómo hacer las cosas, y nunca encontraremos un equilibrio, nunca, ¿eh? Porque es o me he metido demasiado o me he metido poco. Eso está y va a estar, y tenemos que trabajar con ello intentando, pues, como tú dices, ir buscando un cierto equilibrio. Hay cosas de las que tenemos que, creo, alejarnos, y es que un centro residencial no es una familia, ¿de acuerdo? Podemos funcionar en un ambiente de convivencia, se pueden dar vínculos, algunos de los chicos se pueden hacer muy amigos con los educadores, pero no es una familia y las educadoras no somos madres y los educadores no son padres. O
son educadores que van, que vienen y que se pueden ir. Y evidentemente hay una cuestión, y no entraremos aquí, y es que cómo es tremendamente horroroso que a los 18 años estos chicos, ¿no?, tanto en CRAES como en lugares como el que tú explicas, a los 18 años se vayan a la calle. Los chicos y las chicas de CRAE habitualmente vuelven con sus familias, ¿de acuerdo? Hayan o no cambiado las familias, pero un altísimo porcentaje vuelven. Y los chicos que no tienen familia aquí se quedan en la calle. Se quedan en la calle ocupando casas y dando, bueno, y viviendo de muy malas maneras. Entonces, La controversia que yo tenía era dónde está el límite o el equilibrio en que tenemos que coger nosotros bueno, mi normativa, la que tengo es esta, pero yo que trabajo con personas y no con robots, tengo que variar un poquito esta normativa y hacer lo que yo creo lógico en ese momento, ¿no? ahí la cuestión es la que, y te lo digo así, el mayor impedimento nos lo ponemos nosotros mismos, las compañeras, dijéramos, ¿no? Si tenemos un equipo grande, podemos pensar, y lo he visto en muchos recursos, que atienden sobre todo a niños. Véase el Centro de Salud Mental de Niños, ¿no?, el Centro de Estimulación Precoz, donde los horarios están puestos de mañana. En el Centro de Salud Mental de Niños, básicamente, no sé si es en todos los territorios, pero básicamente los profesionales trabajan de mañana y de tardes muy pocas, ¿no? Cuando la realidad de los niños es que les iría mejor ir a partir de las 4:30 o las 5, que así no pierden colegio. Esto díselo a cualquier profesional, ¿no?, que tiene que trabajar todas las tardes de 4:30 a 8. A ver quién se pone, ¿no? No digo que todas las tardes, porque después también los profesionales tenemos nuestras conciliaciones familiares y nuestros horarios, pero se trata de que igual todos, no se trata de que todos hagamos las tardes de lunes a viernes, simplemente que hagamos 2 tardes a la semana y 3 mañanas, ¿de acuerdo? Esto, la primera dificultad que vamos a encontrar son las propias compañeras, porque tú a lo mejor, Uriol, lo harías, yo igual también, pero hay 5 detrás que dicen que ni hablar, que los horarios, que los sindicatos, que el tal que cual. Entonces, ahí la cuestión está en un poco cómo pienso que a la hora de, o sea, a nivel, si yo tengo una organización por encima, lo que hago constantemente es resaltar que las necesidades de las personas son las que son, ¿no? Si viene mi directora y me dice, ¿qué haces, Monse, atendiendo de 2 a 3? Le diré, pues es que esta señora ha tenido que venir corriendo para ser atendida a las 2. O a veces, mira, el otro día vi una compañera, la educadora, que como tenía que ver a no sé cuánta gente está viendo, ¿vale?, lo hace a las 4 de la tarde o a las 3:30 en la calle, en el banco de delante de servicios sociales, porque como ella dice, no puedo verlo en el despacho. Esto con los adolescentes es más fácil, pero bueno, pues hablar con la señora, mamá de no sé quién, la ves en el banco. Bueno, si uno quiere, encuentra maneras, ¿vale? Y otra cuestión es resaltar que para mí es ser mosca cuyunera, ¿no?, que se dice aquí, que es pim, 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 al de arriba, a la directora, decir no podemos atender, ahora con el COVID se han limitado los horarios y las atenciones, y todo por teléfono y tal. Pues yo digo, pues yo no voy a atender por teléfono, porque no se puede atender, atenderé las tonterías por teléfono, las visitas de 10 minutos, ¿vale? Una respuesta rápida, pero no puedes atender una atención de una familia por teléfono con violencia, por ejemplo, los tienes que ver a toda la familia. Bueno, pues hay sus precauciones, nos pondremos mascarilla, el gel, la distancia, la pantalla, el no sé qué, pero atenderemos a la familia. Entonces, la cuestión es poder subir arriba, que es, yo creo que es esa tensión de la que hablábamos el otro día, y decir, es imposible trabajar así, señores. Necesitamos ver a las familias, necesitamos horarios de tarde, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y que se vayan elevando. Porque es alejarnos de estos dispositivos tan burocratizados, donde lo que se ha visto, y en el COVID se ha visto muchísimo, en todos los servicios públicos nos hemos alejado, hemos atendido desde teléfono, los centros han estado cerrados. Y quien ha estado en contacto con la comunidad han sido las parroquias dando alimentación, la Cruz Roja y las xarxas de soporte, las redes de soporte. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que las redes de soporte lo pueden hacer. Cáritas lo ha podido hacer.
Y los servicios sociales hemos atendido, no hemos dejado de atender, pero hemos atendido por teléfono. Entonces, ahí está en cómo lo público se aleja, se cierra y se protege. Médicos de primaria lo mismo. Y cómo el tercer sector, en general, ha sido, o el tercer sector o las redes comunitarias han sido las que han sostenido de la manera que han podido, han sido las que han estado más cerca de la población. Y eso es una crítica para hacernos todos desde el lugar en el que estamos. Evidentemente en CRAES habéis estado ahí currando y centros residenciales y el doble, porque ha habido positivos, porque ha habido... ¿Eso se contempla? Eso no se ve en ningún lugar. Gente doblando turnos, chicos confinados... bueno, ha sido vemos los hospitales, pero ha habido muchos profesionales que están altamente, que han trabajado muchísimo. Y desde los servicios sociales, por ejemplo, ahora hay gente muy protegida y hay otra que a mí, en cuanto me han abierto la puerta, me he puesto a atender todo lo que tengo y más. Quiero decir que, o sea, que ha habido un primer momento de alejamiento y en cuanto se han abierto las puertas nos encontramos una demanda brutal de todo. Ha subido la violencia intrafamiliar, una burrada. Yo estoy atendiendo casos gravísimos, cada semana estoy corriendo cuando no es por un niño, es por un señor mayor en situaciones de violencia. Quiero decir que ahí, pero bueno, todavía hay gente, profesionales como muy, ¿no? Dijéramos, protegidos en esta cuestión del COVID para no atender lo que hay, que es muy duro. Entonces, ese es un punto también, quiero decir, nosotros aquí estamos debatiendo el límite del no sé qué, pero hay otro límite que es el cómo nos escudamos, porque cuando las cosas molestan y duelen y son difíciles, ras, me cierro. Y eso ha pasado y supongo que los médicos también, quiero decir, todas las personas que atendemos mucho a atención directa, situaciones muy, muy descontenidas, hay una de dos, o te pones a trabajar como una loca y haces cosas sin sentido, actuadora, o te inhibes diciendo no puedo, no tengo el recurso, ¿no? Entonces la posición media es complicada, pero ahí atención entre el ponerse disparada a trabajar y en el paralizarse del todo. Eso es lo que provoca la angustia. La realidad que veis vosotros y la que veo yo cada día, esto la gente no lo sabe. Entonces no lo conoce. Entonces a niveles, y los de los despachos tampoco lo conocen. Yo tenía un supervisor que decía dice, yo ponía a la gente de gestión de políticas, les decía, vente una mañana a la sala de espera del centro de salud mental, te sientas en la sala de espera y a partir de ahí hablamos. Y era antes de hablar con él, los ponía en la sala de espera los gestores, porque es que no se enteran. Entonces hay que explicar, hay que decirle al gestor, ven a la calle, ven a ver todo esto, al político, ven a ver todo esto. Y a partir de ahí hablamos. Y creo que es una función nuestra también, el llamar el abrir con la comunidad, con los políticos, con quien podamos, a tocar las narices de lo que está pasando. Bueno, yo quería añadir que este trabajo, ¿no? Digamos, este ejercicio de funambulismo, ¿no? De estar constantemente en la cuerda floja buscando ese equilibrio que nunca llegamos a lograr todo, es por otro lado una lucha política, enlazando con lo que estabas ahora comentando, Monse. Es decir, tenemos que asumir la diferencia de otras tareas o, bueno, de otros trabajos. El nuestro es un trabajo que exige estar constantemente, bueno, pues eso, enmarcándolo dentro de unas coordenadas de lucha, de poder, en donde lo político es fundamental. Entonces, si no estamos en disposición de asumir que esto es netamente una cuestión de lucha política, casi mejor que nos dediquemos a otra cosa, ¿no? Y con todo lo que eso tiene de duro, ¿no? Y de luchar justamente por una justicia restaurativa, por entender que como sociedad tenemos una responsabilidad a la hora de compensar a aquellas capas más desfavorecidas de la sociedad. Esto es lo que hemos escogido a nivel profesional y como personas. Entonces, no eludamos esta responsabilidad y a partir de ahí pensemos si queremos seguir en estas lides
o entonces mejor nos dediquemos a otras, ¿no? Sí. Sí, la profesión de la educación social es una profesión bastante incómoda, ¿eh? O sea, yo creo que siempre es esa cuestión de tensión y de trabajar con mucha dificultad y con toda esta cuestión que decía, me parece que Laia, ¿no? De todo lo emocional que nos genera esto, ¿no? Entre lo emocional y el cómo movemos otras cuestiones a nivel político, es un poco una eterna tensión. Y cómo nos relacionamos con las personas que atendemos, esa es otra, ¿no? ¿Qué hacer? Si atendemos así, si asá. Es una profesión donde sí, es más bien de funambulista. Habría que ver el caso por caso, ¿no? Yo creo que depende mucho de las posibilidades que veas, de lo que hablábamos el otro día del diagnóstico social, ¿no? Habrá gente en la que tendrás que estar encima e insistir, ¿m? Y creo que quiero decir, hacer una llamadita mensual insistiendo o semanal, pues no sé, depende de tu agenda, pues igual se trata de irlo haciendo de manera mecánica. Y habrá personas con las que eso sea un error y habrá que decirle, mira, aquí estoy cuando lo necesites, ven, o cuando quieras, o cuando... Porque hay una cuestión de hacer, la cuestión que tú planteas creo que tiene que ver con hacer el bien para el otro sin el otro. O sea, hacer el bien es insistir, ¿no? En hacer, y el otro igual no quiere nada de eso, porque no quiere, porque no lo necesita. Entonces, eso es una cuestión paternalista. Insistir, 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 porque yo creo que lo que tienes que hacer es separarte en violencia de género, por ejemplo. Esto es la frase del millón. Es que lo que tienes que hacer tú es separarte. Bueno, pues por mucha violencia que haya machista, igual esa mujer no está en disposición de separarse. A mí me han venido muchísimas señoras a decir, yo dejé de ir a tal recurso porque no paraban de insistirme en que me separara. Y yo les digo, ¿y tú qué quieres hacer? Y a lo mejor me dicen, pues mira, yo considero que ahora sería mantenerme aquí con esta pareja, sin relación de pareja, pero manteniendo una distancia. Bueno, pues a ver cómo vas a ponerte una distancia para que no te chille cada día o cómo lo vas a poder hacer para que no te pegue. ¿Qué vas a poder hacer tú? Bueno, plantéate un tiempo, ¿no? Muchísimas personas, en cuanto a dijeras, las mujeres, van aguantando en base a que hay una precariedad económica, en que no hay documentación en el país, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, 1000 factores, en el que dónde voy a ir yo sola, 1000 factores. Y muchas veces el punto de corte y el punto de límite es cuando esto afecta a los niños, ¿no? Cuando el papá ha pegado al niño, aquí la madre dice, hasta aquí hemos llegado, me puede pegar a mí, pero al hijo no. Entonces, bueno, se trata de ir, yo creo, situando, ¿no? En lo que decíamos antes, qué es lo que puede favorecer al otro. El otro necesita que le vayamos insistiendo. ¿Le va a ir bien? Esperamos que algún día diga, ¿no? Bueno, pues insistamos. La mayoría de veces yo creo que hay que atender a lo que recogemos, a los hechos, no a las palabras, ¿eh? A lo que si una persona se va y se desvincula, pues se ha ido. No, ya vendrá, tendrá la puerta abierta para... Yo no soy mucho de la idea de insistir, insistir, insistir para conseguir algo. Dijéramos, yo estoy, ¿no? Es una posición de estar, de acompañamiento, de puertas abiertas, pero es la persona la que tiene que decidir si hace o no hace. Otra cosa es que no pueda, ¿eh? Otra cosa es que haya, no que sé, una diversidad funcional psíquica que dices, bueno, es que le tengo que llevar de la mano. Entonces, bueno, ahí es otro tipo de acompañamiento. Aquí se juegan dos cosas. Una son las políticas neoliberales, ¿no? Si habéis hecho la asignatura de servicios sociales, hemos trabajado mucho en eso, en cómo las políticas neoliberales lo que hacen es sálvese usted como pueda y el dinero nos lo quedamos los cuatro que podemos, que viene a ser un neofeudalismo en toda regla, ¿vale? Entonces, ahí, claro, quedan abiertas, o sea, entre esto
o sea, las políticas que ya teníamos diseñadas, ¿no? Las políticas van hacia aquí. Y lo del COVID, pues todavía le ha dado más pie al asunto, porque está debilitado todo, porque a la que han salido a la luz, todas las personas que trabajan en negro sin contrato, más toda la debilidad de lo que tenemos montado en este país, como todo se basa, ¿no? Bueno, tenemos una parte muy importante económica, tiene que ver con el turismo y con los restaurantes y con los hoteles, quitamos todo esto y nos encontramos con el hambre directamente. Por eso hay esta respuesta a dar alimentación y solo alimentación, ¿no? Y que nos hemos dedicado todos, tanto servicios sociales como las parroquias, como las entidades, a cubrir esta cuestión. ¿Cómo pasar cómo librarnos de esta cuestión tan asistencialista? Porque evidentemente cuando damos asistencialismo estamos más cerca de la antigua caridad o de la caridad actual también, que de la intervención social. Yo creo que la guía es... hay otra cuestión, y cómo servicios sociales pierde actuación cuando están cogiendo prioridad todas las oficinas si usted quiere un piso, váyase a oficina de la vivienda. Si usted tiene no sé qué, váyase a la seguridad social. Si usted tiene no sé qué, váyase al SOC, a la ocupación. Si no, a Hacienda. Si no, ¿y servicios sociales dónde quedan todo esto? O sea, vamos, al final, ahora, hoy en día váyase usted aquí, o sea, yo soy trabajadora social, recibo tal, váyase aquí, váyase allá, váyase allá, váyase allá, y en la última es, si tiene dificultades económicas, le doy alimentación. ¿Dónde queda servicios sociales, señores y señoras? Queda en la intervención social, eso es lo que tenemos que rescatar. Y eso es el papel que hay que dar y que se lo quieren quitar de encima. Y es que, dijéramos, lo que hablaba la compañera Rosalía, ¿no?, de Mataró, hay que hacer todo un trabajo de prevención que actualmente, de prevención, o de prevención o de actuación directamente con las personas. Ese realmente es la intervención social. Entonces, Cadilla, podemos dar bocadillos, evidentemente, y tenemos que darlos, y tenemos que dar alimentación a alguien que no puede alimentarse, pero también podemos dar otras cosas. Y es cómo intervenimos en situaciones de violencia, en situaciones de menores en la calle, muchas horas, en cómo introducimos vínculos, en cómo hacemos sistemas de soporte a nivel comunitario. Por eso, recalco, es muy importante lo comunitario. La gestión nos está llevando a la trampa en servicios sociales o en hacer tareas de administración y gestión. Y esto no es trabajo social. Esto lo puede hacer cualquier administrativa. No hay una valoración, o sea, una valoración económica, pero tiene que haber otro tipo de ponerse a trabajar, que tienen que ser como prácticas de atención y cuidado hacia los demás. Cómo complementar, pensar en cómo complementar, en cómo ayudar a que las capacidades individuales y comunitarias para la vida sean más altas y lleven a una autonomía. Cómo se trabaja con los vecinos. Cómo yo creo que esa es la línea. Cómo trabajar en el momento actual, día a día, en medio abierto, donde estemos, en un medio abierto, en la calle, en servicios sociales, en una comunidad, donde sea, es atender a de qué nos ponemos nutrir. De redes vecinales, de redes familiares, de redes comunitarias. Cómo dar más, no sé cómo decirlo, cómo dar más prioridad a lo que funciona y alejarnos de esta cuestión tan de gestión y burocratizada. A ver, Samantha y Cadilla están diciendo. Cadilla, ¿tienes palabras? Luego Samantha. Que me acabo de acordar de un tema súper importante para mí, y que he visto mucho en los últimos años en el social, sobre todo porque como que se ha introducido mucho la empresa privada, ¿no?, acogiendo proyectos, sobre todo el tema MENAS. La mayoría son empresa privada que han visto dinero y a abrir albergues, abrir hoteles, abrir X, ¿vale?
y ahí he visto, y es algo que me preocupa mucho, y es el tema del intrusismo laboral. La mayoría de mis compañeros, yo recuerdo en un centro donde atendíamos a 36 niños y éramos más de 25 profesionales. Yo recuerdo que del total habíamos, aparte de la psicóloga y trabajadora social que se sentía en el equipo, el equipo que debería intervenir, que deberíamos ser integradores, educadores sociales, éramos 2 personas que estábamos formadas. La resta había gente que no tenía ni la ESO, porque tenía el idioma, los valores que transmitía eran, o sea, una cosa brutal. Yo no, era incapaz de escucharlos hablar porque de todo menos educativo. Habían criminólogos, habían diseñadores, habían terapeutas ocupacionales, como que pero eso lo veo, yo lo veo mucho en el social, el tema de, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de formación educativa ni del social, que entiendo que, bueno, yo trabajo en sociales, pues digo, mira, sí, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Escuela en un centro de menores, pero había límites que yo no entendía y que me preocupa mucho porque son las personas que se dedican a educar, que se dedican a atender y que están son las personas directas. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, y esto ha sido por empresa, quizás cuando es más público te exigen como una formación concreta, es mucho más regulado, pero en el sector privado es una cosa borraz porque, claro, les pagas menos, bueno, es más fácil encontrarlos porque no hay gente, proceso de selección, X. Entonces, y ahí he visto muchos conflictos de muy heavy que no deberían darse en temas abusos, en temas maltrato, que el mismo supuestamente educador sea el que acaba ejerciendo ese tipo, porque no está preparado para eso. Entonces, creo que de ahí también el tema de la privatización del sector social, no sé. Bueno, diría que hay que tener cierto cuidado con según qué discursos, es decir, sin negar el interés de la profesionalización, tampoco conviene, en mi opinión, olvidar que en su momento los servicios sociales nacen de los movimientos sociales. Es Sí, decir, obviamente. de alguna forma la actuación social sí puede venir acompañada y debe de una formación específica en el terreno, por ejemplo, de la educación, pero un título no hace necesariamente mejor al o la profesional. Entonces, podemos encontrarnos aquí de todo. Lo digo en el sentido de tener cierta cautela a la hora de articular discursos, digamos, bueno, duros en cuanto a la defensa, ¿no?, de la profesión en ese sentido. No sé si me explico, Khadija. Sí, te he entendido totalmente. Pero no, me refería, yo Sí, pero también estoy súper a favor del voluntariado. O sea, hay mucha gente del social que considera que la gente que se dedica al voluntariado les quita el trabajo, ¿no? O que hay empresas que se aprovechan de eso para no tener que pagar a personas. Khadija, permíteme, me parece que hay que diferenciar aquí bastantes cosas. Una es el voluntariado, otra es las redes comunitarias, ¿vale? Y la acción política dentro de la propia comunidad. Cada una tiene su función, tiene su lugar y tiene su valor. Y otra cosa que estás abriendo tú es cómo, que me parece muy interesante y muy importante de ver, y es cómo a la hora de privatizar servicios se hacen dentro de la lógica mercantil. Entonces, ¿qué ha pasado? Se tuvieron que montar muchos centros rápidos. Estos centros se han montado en una semana. Han encontrado una casa de colonias, un hotel, lo que sea, y en una semana tenían el equipo montado. ¿Cómo se hace eso? Eso la pública es imposible que lo monte. Necesita 6 meses, una articulación pública, porque es lo que dices, hace falta una selección de profesionales, unas entrevistas, una valoración y tal. ¿Cómo lo hace el tercer sector? Yo te monto un centro en una semana, tú tranquilo, le dice a la administración, dame el dinero que yo te lo monto. Y en un verano aquí se han montado centros así, pero a porrillo. ¿Cómo? De la manera que tú explicas. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El tercer sector es muy válido para atender cosas, pero lo que pasa es que la administración se está ahorrando mucho dinero así, haciéndolo con el tercer sector. Ya no te digo cuando entra toda la lógica mercantil.
en atención a domicilio en el Ayuntamiento de Barcelona está llevada a término por empresas bueno, no quiero entrar en nombres, pero muy mercantilizadas, con lo cual, ¿qué hacen? Entran empresas que lo mismo llevan limpieza del aeropuerto, que la seguridad del aeropuerto, limpieza, seguridad y atención a las personas. Esto hace mucho tiempo, en cuanto se empezó a ver que el tocho aquí en España se desmontaba, estas grandes empresas que antes se dedicaban al tocho o a lo que fuera, porque el interés es ganar dinero, ahora se dedican a estas cosas, a estos 3 sectores que he nombrado. ¿Por qué? Porque son donde va a haber mucho trabajo: seguridad, limpieza y atención a las personas. Esto hace años que se vio. Y entonces ahí se ponen las grandes empresas, tiran precios, lo hacen cada vez más baratos. ¿Y qué hay? En realidad explotan a los profesionales. Y ahí se desdibuja lo que tú dices, Khadija. Ahí no hay ninguna calidad en juego. Ahí no hay, da igual que seas criminólogo, que tengas 18 años y ni la ESO. Pero no porque como persona puede hacer muy bien la función de educador. Quiero decir, la función de educador no solo se nutre de teoría, pero se nutre de otras muchísimas cosas, como decía Miguel. Pero hay gente que si encima no tiene ni un mínimo criterio ya personal, que es lo que tú hablabas, pues nos podemos encontrar ahí como educador pues a cualquiera que maltrate, yo cualquiera que... Porque yo recuerdo el director del centro en el que yo trabajo, que se montó así y acabamos en un albergue, como tú dices, había estudiado INEF. Y yo recuerdo decir, hostia, veo que los chicos hay que tratar ciertos temas, no sé qué, y yo iba con el rollo que acaba de salir del cole, ¿no? Y que vienes con toda la teoría y te crees que vas a salvar el mundo, ¿no? Y él me dijo, Khadija, relájate, solo una cosa. Yo, me lo dijo claro, me dijo, que coman, que duerman y que no den por culo. Lo demás, ¿y por qué? Y obviamente yo entendí o sea, la idea que él tenía, en plan, yo lo que quiero es que hagan ruido y que no molesten, y que al cumplir 18 yo, dice, estos sigan, y ya está, y eso es lo que le importa. Y creo que a eso me refiero en el sentido de que, claro, yo tengo muchas amigas que salieron de ahí y no son educadoras y lo hicieron, o sea, y que tenían una vocación y una dedicación que yo dije, hostia, dedícate a esto porque o sea, mola un montón, ¿no? No me refería a eso, sino que eso es muy peligroso a la hora de porque no hay ningún control ahí. Exacto, no hay ningún control ahí de calidad. No hay nada, o sea, podríamos hacer cualquier cosa que nadie te iba a venir a tocar la puerta a ver si lo estabas haciendo bien, porque lo que importaba era que cobraban. Sí, eso abres otro tema y es cómo se evalúan esto, cómo hay, bueno, en estos recursos ni se evalúan, ¿vale? Pero en otros recursos que son evaluados, dijéramos, ¿qué se evalúa? Pues todas las políticas que llevan, que están en marcha actualmente, aumenta la burocratización, ¿vale? Y aumenta la evaluación. La evaluación viene a si son eficaces, si haces tantas entrevistas, si haces tantas atenciones, si eres baratito, ¿vale? Todas estas cuestiones. Número de ayudas dadas, pero para nada, ni en lo público ni en lo privado, bueno, en lo público según dónde, pero y en lo privado también, y en el tercer sector también, pero el riesgo es de no tener en cuenta la calidad de la intervención o los efectos de la misma, que es lo que tú haces. Lo que tú dices, Khadija, que coman, que duerman, que no hayan problemas. Esa es la evaluación que se hace ahí, ¿de acuerdo? No se mira qué tratamiento educativo o qué efectos de lo que hemos hecho. Lo que ha pasado en CRAES, en protección de infancia, durante no sé cuánto llevamos en protección, quizás 20, 25 años en España, ¿de acuerdo? Después de la democracia. ¿Se ha hecho alguna evaluación de los efectos que tienen los CRAES? Yo conozco una persona que haya evaluado, quizás haya más, pero lo que se ha visto en esta evaluación es que los CRAES no han sido tampoco, no hay un efecto tan positivo, que muchos chicos vuelven y chicas a las familias y continúan toda la herencia familiar, ¿de acuerdo? Toda la repetición transgeneracional. Quiero decir, se están haciendo cosas hace tiempo en los mejores de los casos, pero no se ha visto a largo plazo qué efectos eso ha tenido.
Entonces, un poco para ir acabando, y no sé si hay alguna cuestión más, y tú, Hadisha, me abrías un poco la puerta a lo que quería decir al final, como resumen ya, y es la necesidad de ir en contra de estas cosas, de estas gestiones tan mercantilistas, que las tendremos y las veremos cada día más, donde el profesional queda contratado y relegado sin una función, sin una calidad y con un sueldo de miseria. Volver a las funciones o intentar volver a las funciones de prevención, de acción, de mediación y de recuperación de toda la dimensión comunitaria. Huir de estas cuestiones de la eficiencia y de la eficacia que no tienen en cuenta el diagnóstico social. Hay que ir por el trabajo del caso a caso y con la corresponsabilidad del resto de profesionales. Esto es muy importante. Yo sí algo he aprendido a lo largo de los años, es que uno cuando empieza se piensa que solo puede hacer, ¿de acuerdo? Yo en el CRAE, yo en el tal, yo en el cual. Hay que huir de esto. Uno sola no puede hacer absolutamente nada. Allí estés muy formado, allí tengas mucha edad, allí no. O sea, tú puedes establecer una relación que te permite trabajar con el otro, pero necesitamos de la corresponsabilidad de todos los profesionales. Servicios sociales no puede trabajar, lo digo en sentido amplio, un CRAE, un ALLAR, un trabajo en la calle, no puede trabajar si no pone en solfa a todos los otros estamentos, que son médicos, o sea, todo el sistema de salud, todo el sistema de educación, todo el sistema de intervención comunitaria, tanto en canales, sea de lo que sea. O sea, tenemos que ponernos, es muy habitual que en temas que queman, o por ejemplo, protección de infancia, los pediatras no quieren saber nada y algunos miran para otro lado, no es general, pero entonces, bueno, pues en el tema de protección de infancia hay una ley que dice que todos los profesionales, o en violencias, también de mujeres, todos los profesionales están obligados a intervenir y a denunciar eso. No a mirar al otro lado. Por eso es importante que nos podamos, ¿cómo se hace trabajar con los otros profesionales o trabajar como una comunitaria? Se trabaja conociéndose. O sea, yo creo que los mejores trabajos que he visto en mi experiencia son aquellos en los que las personas, dijéramos los profesionales, acaban estableciendo una relación de cierta cordialidad y cercanía. Si yo pienso que el psiquiatra no hace nada, no puedo trabajar con él. Tengo que acercarme al psiquiatra o a la psiquiatra o al médico para decir, a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Y ¿no? Y ese es el trabajo en red. Yo no puedo llegar aquí, pero llegas tú, llega el otro, llega el otro. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales atendiendo a una misma familia. Pero si lo atendemos desde la medicina, desde la educación, desde los servicios sociales, lo que hacemos es dinamitar la intervención en núcleos pequeñitos. Es mucho más eficiente ponernos todos a trabajar, también con las acciones comunitarias y vecinales, a trabajar en la realidad de las personas que atendemos. Luego, huir de esto que ya decía, de la relación con la persona desde nuestros parámetros bienestantes, sin enterarnos de lo que pasa al otro lado, de lo que le pasa al chico, de lo que pasa a la familia. Y no, o sea, tenemos que tener claro que tenemos que relacionarnos con ellos desde su realidad, no desde la nuestra, no desde lo que nosotros pensamos que al otro le pasa, no, porque ahí nos confundimos. Y luego os quería dar una, así ya para acabar, la diferencia entre podemos ejercer este paternalismo del que hablábamos. Hay gente que lo ha definido como violencia paternalista en los servicios, ¿de acuerdo? Esta violencia paternalista consiste en actuar por el bien del usuario, por el bien del otro, sin tener en cuenta su opinión, ni dejarle la posibilidad de decidir por sí mismo. En contra, tenemos la violencia antipaternalista, que sería velar porque el sujeto decida por sí mismo, sin realizar la supervisión que garantice que aquel consiga su bienestar, y lo dejamos de lado. O sea, como él ya
ya decidirá por sí mismo. Y en el ya decidirá por sí mismo le abandonamos. Esto es dejadez en la función. Estos son los dos polos que creo que son los más peligrosos en nuestra función y que tanto es, ¿no? El paternalismo como el antipaternalismo es lo peligroso. Otra cuestión a oír son los contextos muy burocratizados que nos llevan a los profesionales a hacer conductas mecánicas, a ser acríticos, a ser obedientes con los jefes y que evidentemente e inevitablemente se traducirán en violencia hacia las personas que atendemos. Y en resumen de todo lo que hemos hablado, la vía alternativa es la vía humanizante de la intervención social. ¿Eh? Esa es la cuestión. Ya hablemos de burocratización, ya hablemos de mercantilización, de leyes inadecuadas. El centro tiene que ser la cuestión esta de un trabajo humanizante desde nuestra función de educadores y educadoras. Otra cuestión prioritaria es el atender a cada situación singular el uno por el uno, uno a uno. Es decir, no todas las violencias de género, o sea, cuando hablamos de violencia de género machista, no es lo mismo, no es un todo por igual, sino que hay que ver cada situación, cada familia, cuáles son los parámetros que organizan, que rigen, para poder intervenir. Y sobre todo tener una actitud crítica, sobre todo, diría, con todo lo que se nos planta así desde arriba como inamovible, poder hacer poder alejarnos tanto de cuestiones de gestión como de cuestiones de las políticas, como las cuestiones, todo lo que nos venga así de arriba, poder distanciarnos un poco y poderlas criticar. No es nada malo criticar una política, una gestión y ver qué opinan los otros, porque aquí no hay un saber, no es 1 más 1, 2, no es un saber matemático, es un saber en construcción y es un saber donde tenemos que lidiar con fuerzas ocultas, como son las neoliberales en estos momentos, podernos situar en el contexto político en el que estamos y actual, ¿no? Ahora con el COVID, pues es como decía Jadisha, ¿cómo huimos del asistencialismo? Pues poniéndonos a trabajar desde la educación social, no hay otra. El día a día es una lucha con estas cuestiones, continuamente. Estamos ahí como apretados entre, ¿no? Las compañeras también lo decían, ¿no? Jadisha y tal, entre lo que dijéramos, la realidad con las personas que atendemos y lo que tenemos a nivel político y social. Y hacemos aquí un enchubat donde estamos aquí metidos nosotros en medio y hay que alejarse de ser aplastados de esta maquinaria. Para mí lo que me ha ayudado es poder trabajar con nosotros, trabajar también en la UOC, porque el tema de poder irse a la teoría o a los encuentros, ¿no?, con otros, a poder ir leyendo artículos, a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, para mí trabajar en la UOC no es un trabajo, es una formación continua casi, porque no paramos de trabajar artículos, de buscar, de nuevas. Entonces, es algo que el ponerse a trabajar con las compañeras y compañeros, leer y trabajar lo que, ¿no?, nos permite alejarnos de esta realidad que a veces nos puede confundir confundir y aplastar en todos los sentidos.